En el siguiente circuito, hallar la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente, considerar beta igual 100. Sabemos que cuando me piden ganancia de voltaje y ganancia de corriente es porque debemos trabajar en AC y debemos trabajar con el modelo equivalente de este transistor. Pero para hallar el modelo equivalente de este transistor, primero debo hallar el punto de operación. Y sabemos que el punto de operación se halla en corriente continua. Entonces vamos a comenzar nuestro análisis en DC. Recordemos que en DC estos capacitores funcionan como circuitos abiertos. Funcionan como circuitos abiertos todos los capacitores. Por lo tanto, si funcionan como circuito abierto, es fácil darse cuenta que esta cosita no está afectando al sistema. Por lo tanto, lo podemos retirar o lo borramos nada más. Luego esto de acá también, ¿no es cierto? No afecta al sistema, lo borramos nada más. Y aquí esta cosita, como está abierto, tampoco afecta al sistema, lo borramos nada más. Y este es el circuito que debemos resolver, recordando que esta cosita es el colector, esta cosita de aquí es la base y esta cosita es el emisor. Y recordemos cómo van las corrientes, en este caso se trata de un transistor NPN, donde aquí es la corriente del emisor, siempre en la dirección de la flechita, ¿no? Aquí está la corriente del emisor. Por aquí está la corriente de la base que debe estar ingresando porque la corriente del emisor está saliendo. Y lo mismo con la corriente de colector, debe estar ingresando. Para poder analizar esta cosita ya hemos visto que debemos hallar el equivalente de Thevenin de todo lo que está aquí a la izquierda de la base. Y eso ya sabemos también cómo se hace porque lo hemos hecho anteriormente. Borramos entonces esta parte de acá y reemplazamos por su equivalente. Aquí estaría la resistencia equivalente de Thevenin y por aquí estaría el voltaje de Thevenin. Y recuerda que esto ya lo hemos visto anteriormente cómo se calcula. Esta resistencia de Thevenin simplemente es R1 por R2 entre R1 más R2. Y este voltaje de Thevenin es el voltaje CC, que es el voltaje que aparece acá, multiplicado por R2 entre R1 más R2, donde R1 y R2 los conocemos. R1 es 22K y R2 es 15K. Y con esos valores podemos hallar la resistencia de Thevenin, que es 8,92 kilo ohm. Y también podemos hallar el voltaje de Thevenin, dado que vemos que el VCC vale 15 y estas dos resistencias se conocen, y entonces nos queda el voltaje de Thevenin igual a 6,08 voltios. Y entonces ahora sí podemos comenzar a resolver esta parte del circuito. Vamos a tomar una trayectoria entre estos dos puntos en el sentido en el cual van las corrientes. Primero la corriente de base va hacia la derecha, así que la trayectoria debe ir hacia la derecha. Y luego vemos que la corriente de emisor va hacia abajo, así que la trayectoria debe ir hacia abajo. Este punto es 0 voltios y este punto obviamente es el voltaje de Thevenin. Y esta es la posición 1, o la trayectoria 1 mejor dicho. Indicamos por aquí entonces en la trayectoria 1. Cierto, estamos analizando suponiendo que el transistor está en la región activa directa. Ahora sí, a ver, en 1 sería este voltaje de aquí. Recuerda que este es el más y este es el menos, ¿no es cierto? En el sentido de la trayectoria. 6,08 menos lo que está aquí, que es 0. Eso de ahí es igual a la corriente de la base, esta corriente multiplicada por esta resistencia, que es 8,92K, más el voltaje que aparece aquí entre la base y el emisor. Y sabemos que ese voltaje siempre es 0,7 voltios en un transistor NPN. Y recuerda que el voltaje de esta trayectoria se está repartiendo en este voltaje de acá, el voltaje de acá y el voltaje de acá. Por lo tanto, aquí sumamos 0,7 y también sumamos el voltaje de acá, que es la corriente, multiplicado por esa resistencia de 1K. Y como estamos en la región activa directa, esta corriente de aquí es igualito a beta más 1, la corriente de la base.
donde el beta lo conozco, ¿no? El beta vale 100, dato del problema, aquí está. Y entonces ya tenemos con esto la corriente de la base, que es 0,0489 miliamperes. Y como beta es 100, inmediatamente podemos hallar la corriente de colector, que es igual a 4,89 miliamperes. Y la corriente de emisor podemos aproximarla a la corriente de colector, o si deseas puedes reemplazar aquí y multiplicar esta cantidad por 101 para obtener la corriente de emisor, que es 4,94 miliamperes. Y ahora solamente nos falta analizar esta parte de acá para poder obtener el voltaje colector emisor. Y mira que la corriente viene de arriba hacia abajo para este RC y de arriba hacia abajo para este RE. Y entonces tomamos la misma trayectoria. Aquí mayor, menor potencial, mayor, menor potencial. Voltaje aquí del colector del emisor más menos, ¿cierto? Voltaje colector emisor. A esta trayectoria le llamamos 2 y resolvemos para esa trayectoria. En 2 entonces, primero el voltaje en los extremos, esto siempre es más y esto siempre es menos por el sentido de la trayectoria de arriba hacia abajo. Arriba entonces es 15 y abajo es 0, menos 0, igualito a este voltaje de acá, que es ICRC, más este voltaje de acá, que es el voltaje colector emisor, más este voltaje de acá, que es IE por RE. Recuerde que IC, según el problemita, es un K. RE también es un K. ¿Y qué es lo que ocurre con esta cosita? Esta cosita lo conozco y esto de aquí también lo conozco. Y de ahí podemos hallar el voltaje colector emisor, que es 5,17 voltios. Y como te das cuenta, esto es mayor que 0,2 voltios. Y podemos concluir entonces que el BJT está en la región activa directa. Y por lo tanto ya tenemos el punto de operación, donde la corriente de colector de operación es igual a 4,89 miliamperes y el voltaje colector emisor de operación es 5,17 voltios, ¿no? Que es lo que hemos hallado por aquí. Y esta cosita es lo que necesito para continuar con mi análisis en AC. Ahora continuamos con el análisis en AC. Ya, primero recordemos en AC cómo es que se comportan ciertas cositas del sistema. Primero recordemos que los capacitores en AC simplemente son cortocircuitos, o sea, cablecitos nada más. Colocamos aquí. ¿Dónde más hay otro capacitor? Aquí colocamos un cortocircuito, un cablecito. ¿Dónde más hay otro capacitor? Aquí colocamos un cortocircuito. Ya está. Pero fíjate que este cablecito ahorita está cortocircuitando a esta resistencia. Por lo tanto, aquí no hay corriente. Y como aquí no hay corriente, obviamente aquí quitamos ese elemento porque no está haciendo nada. Luego, recordemos que las fuentes de tensión continua lo que hacen es desaparecer. Así es, desaparecen y en su lugar que colocamos una conexión a tierra o un cortocircuito. Listo, y esto es ahora el circuito que debemos analizar, donde tenemos que hallar lo que dice el problema, que es la ganancia de tensión, donde la tensión de entrada es BI y la tensión de salida está aquí en la carga. Vamos a indicar por aquí. La tensión de salida es esto, ¿no? B sub 0. Luego las corrientes, a ver, dibujamos las corrientes. Aquí la corriente está ingresando por este lado. Ingresa por este lado, corriente I. Y por aquí la corriente está yendo hacia tierra, I sub 0. I sub 0. Muy bien, la relación entre esos, ¿no? I sub 0, I1 y B sub 0, B1. Tengo que hallar esa relación. Pero para hallar esa relación, debo hallar el equivalente primero de este transistor en pequeña señal. Para eso debo hallar un parámetro que es sumamente importante, que es el parámetro
RE, el cual recuerda que se calcula como entre la corriente de colector en el punto de operación, o sea que básicamente es 4,89. ¿Y esta cosita cuánto es entonces? 5,32 ohm. Listo, ya tengo RE. ¿Qué más requiero? Requiero también el beta. Como no me dicen nada con respecto al beta, o sea, si el beta cambia, entonces vamos a asumir que sigue siendo 100. Ya tengo el beta, que es 100. Y me falta también el R sub 0. ¿Dicen algo del R sub 0? Bueno, no dice nada del problema, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que no va a haber R sub 0 o que el R sub 0 tiende al infinito. Tampoco hay voltaje de Early, así que normal nomás. R sub 0 podemos indicar que tiende al infinito, o sea que no lo vamos a dibujar. De esa forma mi circuito equivalente del BJT me quedaría así. Aquí estaría la resistencia, que es beta RE. Por aquí estaría la fuente de corriente dependiente de la corriente, obviamente. ¿De qué corriente? La corriente de aquí, que es la corriente de base. Esta es base. Aquí era el colector y esto es beta veces la corriente del colector y esto es el emisor. Así quedaría, ¿no es cierto? Esto debo reemplazar en vez de esto de acá, siendo esto la base, esto el colector y esto el emisor. Obviamente si esto lo reemplazo acá, igual el circuito va a ser un tanto confuso, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahorita es acomodar el circuito convenientemente. ¿Cómo es eso? Así, mira, atento. Primero vamos a comenzar por aquí. Lo vamos a dibujar esto igualito, no hay problema en eso. A ver, dibujo por aquí la fuente de tensión. Ahí está. Esta fuente de tensión está conectado a tierra. Y por aquí aparece el RI, que sabemos que es 0,82K. Ya, hasta ahí digamos que no estoy cambiando nada todavía. Ya, este R2 está entre este punto, que es la base, y tierra. Entonces colocamos ese R2, base y tierra. R2 ¿cuánto vale? 15K. Ahora mira lo curioso, ¿qué es lo que pasa con este R1? También está entre la base y tierra. Entonces podemos colocarlo aquí también, ¿no es cierto? Entre la base y tierra. Ahí está R2, que es 22K. Listo, ya está. ¿Hay algo más que esté entre la base y tierra? A ver, buscamos. Nada, ¿no? Solamente estos dos están entre la base y tierra. Ahora tengo la base, el colector y el emisor. Ahí voy a dibujar esta cosita. A ver, vamos por aquí. Primero, a partir de aquí, entre la base y el emisor. Aquí está la base y dibujamos por aquí esa resistencia que está entre la base y el emisor. Recuerda que el beta es igual a 100, entonces va a ser aquí 100 multiplicado por RE, que es 5,32. 5,32. Y esto podemos operar y me va a quedar 532, que podemos escribirlo como 0,532K. Porque si todo va a estar en kilo ohm, para no tener problemas con las unidades, mejor también expresamos esto en kilo ohm. Y la corriente de base recuerda que está aquí. Ahora, fíjate qué es lo que sucede en este punto. El emisor que está aquí está conectado a tierra. Por lo tanto, si esto de aquí es el emisor, esto también es el emisor y esto también es el emisor, significa que esta resistencia está entre base y emisor, o sea, entre base y tierra. Entonces podemos colocar aquí tierra. Así. Y ya está, esta parte del circuito. Vamos ahora con esta parte. A ver, aquí tenemos el colector, ¿no es cierto? Aquí está el colector, vamos a indicarlo por aquí. Este es el colector. Y por aquí tenemos esa fuente de corriente dependiente. Fíjate que esta fuente de corriente también va al emisor. Y recuerda, el emisor está conectado a tierra. Por lo tanto, también va a tierra. Y la corriente va del colector al emisor. O sea que por aquí está yendo la corriente. Y esto es beta veces, perdón, aquí es la corriente de base, ¿no? Beta veces la corriente de base. Esto de aquí es 100, corriente de base. Recuerda que beta vale 100. Listo, y ahora continuamos. A ver, busquemos el colector.
el colector por aquí está conectado a una resistencia de 1K a tierra. Entonces colocamos esa resistencia por aquí. Una resistencia de 1 kilo ohm conectado entre el colector y tierra. 1 kilo ohm. Este es el colector. ¿Qué más? A ver, ¿hay algo más por ahí? Sí, mira, este colector está acá y está conectado a esta resistencia a tierra. Entonces aquí está otra resistencia más. Esta resistencia de acá, que está conectada a tierra. Y es la de 1K, la resistencia que está aquí. Y por lo tanto, ese voltaje aparece aquí, V sub 0. Y la corriente aparece tal y como está aquí, yendo hacia tierra, I sub 0. Ya está. Y básicamente tenemos que desarrollar este circuito nada más. Así el circuito anterior ya se simplificó bastante. Aquí recuerda que tienes VI. Entonces primero vamos a determinar una relación entre la corriente de base y este voltaje VI. ¿Por qué? Porque la corriente de base aparece aquí, en este lado. Entonces para utilizar o para relacionar esta parte del circuito con la otra parte del circuito, debo hallar una relación entre VI y la corriente de base. Vamos a utilizar lo siguiente, ¿ya? Este le voy a llamar potencial en B, potencial en B. Y vamos a analizar este nodo B. Vamos a analizar ese nodo B. Voy a suponer que aquí la corriente va en este lado, la corriente va así y la corriente va así. Y aquí la corriente va así. Como este puntito vale 0 y esto es VI, obviamente esto de aquí es VI, ¿no? Porque ahí está el mayor potencial. Ahora indicamos por aquí entonces en el nodo B. En el nodo B aplicamos que la sumatoria de corrientes debe ser igual a 0. O todo lo que ingresa al nodo debe ser igual a todo lo que sale. Pero fíjate que para ese nodo nada está ingresando, todas las corrientes están saliendo. Por lo tanto, ninguna corriente ingresa, todas salen. A ver, calculamos primero esta corriente, que va a ser potencial en B menos potencial en I entre 0,82K, ¿no es cierto? Porque la corriente va del mayor al menor potencial. Del mayor al menor potencial, del mayor al menor potencial, del mayor al menor potencial. Seguimos, vamos con esta corriente, más potencial en B entre la resistencia, bueno, menos 0, ¿no es cierto? Porque este punto tiene potencial 0, potencial en B menos 0, que es el voltaje de esta resistencia, entre la resistencia, más igual potencial en B menos 0, que es el voltaje en esta resistencia, entre la resistencia, más potencial en B menos 0 entre la resistencia, que es 0,532K. Y de ahí entonces tenemos cómo es el potencial de B en función del potencial en I o el voltaje I, que es el voltaje de entrada. Y esto es 0,578 BI. Pero mencionamos que lo que quería era una relación entre IB y BI, lo cual no es ningún inconveniente, ¿no es cierto? Porque la corriente en esta resistencia la podemos calcular como el voltaje en esta resistencia, que es el potencial en B, y esto es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Y de ahí entonces ya tenemos la corriente de la base en función del voltaje de entrada, porque esta cosita la podemos reemplazar aquí, quedando entonces 1,086 BI mili, ¿no? Porque este K pasa a dividir y se convierte en mili. Entonces ya tengo la corriente de base en función del voltaje de entrada. Básicamente con eso ya tengo el problema resuelto. Ahora vamos a analizar por aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hice acá. A ver, en este caso tenemos que este voltaje es V sub 0, por lo tanto, como esto es 0 voltios, esto de aquí es V sub 0. Esto es V sub 0. Y analicemos entonces ahora el nodo C. Corriente por aquí, e indicamos. A ver, analicemos el nodo C. La sumatoria de corrientes debe ser igual a 0. Pero vemos que del nodo C solamente salen corrientes. Entonces ninguna corriente ingresa y todas salen. Por aquí sale 100
y B, más esta corriente que también sale, mayor potencial, menor potencial, esto es 0 voltios. Entonces va a ser voltaje V sub 0 menos 0, que es el voltaje de este elemento, entre 1K, más el voltaje del otro, lo mismo, ¿no? Entre 1K. Pero recuerda que esta corriente de base la hemos hallado previamente. Esa corriente de base es igual a 1,086 BI mili, o sea, por 10 a la menos 3. Lo cual podemos escribirlo de esta forma, ¿no? 0 es igual a 108,6 BI entre 1000 o 1K. Y esto va a ser más 2 veces B sub 0 entre 1K. Y de ahí tenemos la relación entre B sub 0 y BI. Entonces decimos por aquí, B sub 0 es a BI como 108,6 es a 2 menos aquí. Y entonces ya tenemos la ganancia de tensión, que es B sub 0 entre BI, que es menos 54,3, lo cual es una amplificación bastante grande, puesto que si esto fuese 1 milivoltio, tendríamos a la salida menos 54,3 milivoltios. Este menos indica que la señal se invierte. ¿Qué significa? Que si la señal de entrada toma esta forma, a la salida va a estar de esta forma, pero obviamente más grande. Es la señal invertida. Nada más, eso implica ese menos que está desfasado 180 grados. Entonces, esta es una respuesta. Lo que nos falta ahora es la relación entre la corriente de entrada y la corriente de salida. A ver, veamos por aquí. La corriente de entrada está yendo hacia la base, o sea que la corriente de entrada es esta de aquí. Esa es la corriente de entrada. Pero vemos que la corriente de entrada la podemos hallar en función de BI y este voltaje de la base. Y eso lo vamos a hacer por aquí nada más. Decimos así. También vemos que el voltaje para esta resistencia en esta dirección es voltaje I menos el voltaje de la base. Y esto es la corriente I multiplicado por 0,82K. Pero el voltaje de la base, estamos con suerte, lo hemos hallado en función del voltaje I, 0,578 BI. Y de ahí tenemos entonces cómo es BI. Esto es igual a 1,943 y kilo, ¿no? K, porque esto sale con la K de acá. Ya tengo entonces cómo es BI en función, bueno, la corriente de entrada en función de el voltaje, ¿no? Una relación entre ellos dos. Luego también tenemos por aquí otra relación importante, mira. Tenemos que para esta resistencia que está por aquí, el voltaje es igual a la corriente multiplicada por esa resistencia, 1K. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es dividir nada más. Vamos a dividir B sub 0 entre BI. Pero recuerda que B sub 0 es esto, ¿no? I sub 0 por 1K. ¿Y BI qué cosa es? BI es esto. 1,943 y I por K. Pero esta cosita la hemos hallado previamente, ¿cierto? Esta cosita es menos 54,3. Y esta cosita es I sub 0 entre I sub I. Y aquí ese K se cancela y me va a quedar 1,943. Y entonces ya le tenemos la relación que estábamos buscando, ¿no? La corriente de salida entre la corriente de entrada, quedando menos 105,5. Y esto es lo que se conoce como la ganancia de corriente. Y con eso entonces terminamos el problemita. Pero quiero agregarle dos preguntitas más que no pide el problemita. Quiero hallar la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Bueno, la impedancia de entrada ya salió, porque recuerda que la impedancia de entrada simplemente es la relación entre el voltaje de entrada y la corriente de entrada.
Si aplicas esa relación, te das cuenta que la impedancia de entrada es 1,943 kilo ohm. Y eso es entonces la impedancia de entrada. Para la impedancia de salida, vamos a copiar otra vez el circuito, este de aquí, y vamos a resolverlo por acá abajito. Para calcular la impedancia de salida, lo que debemos hacer, recuerda, es hallar el equivalente de Thevenin, la impedancia de Thevenin. Para eso, esta fuente la debemos apagar. Si apagamos esa fuente, obviamente se cortocircuita. Y al toque te das cuenta que para este sistema no hay fuente. Y si no hay fuente, no puede haber corriente. Por lo tanto, esta corriente vale 0. Recuerda que estamos hallando el Z de salida. Y como esta corriente vale 0, obviamente esto de acá también es 0. ¿Por qué? Porque esta corriente es 0. Y si esta cosita es 0, esto no está funcionando. Y como esto es una fuente de corriente, al no funcionar, entonces se queda en circuito abierto. O sea, es como si esta fuente no existiese. Y como esta parte básicamente no consume potencia o energía porque no hay fuente, entonces toda esta parte tampoco existe. Al final mi circuito se resume a solamente esa parte por analizar. Y aquí es fácil darse cuenta que con respecto de estos puntos, la impedancia de entrada, o de salida, perdón, la impedancia de salida simplemente consiste en esta resistencia. Ahora, hay que tener mucho cuidado con respecto a cómo se pide la impedancia, porque me pueden pedir de dos formas, mira. Una forma podría ser que me puedan pedir la impedancia a partir de acá. Así. Si me piden esa impedancia, entonces solamente es un K. Pero me pueden pedir si no la impedancia visto desde acá. Así. En ese caso, si vemos la impedancia desde acá, entonces la impedancia equivalente van a ser estas dos resistencias. En este caso la impedancia equivalente es un K y en este caso la impedancia equivalente ¿cuánto es? Como están en paralelo es 0,5K, ¿no? El producto entre la suma, un medio sale. Y de esa forma entonces se calcula la impedancia. Por eso mucho cuidado en cómo te van a pedir la impedancia de salida. En el circuito original sería así. Si me piden la impedancia desde acá, entonces la respuesta es que la impedancia es el 1K que hallamos. Pero si me piden la impedancia desde acá, así, entonces la impedancia es 0,5K. ¿Listo? Por eso mucho cuidado con respecto de cómo piden la impedancia. Siempre te van a indicar así. Si te ponen la flechita de esta forma, esta línea vertical, significa que vas a hallar a la izquierda de esa línea vertical. Si la línea vertical está acá, lo que está a la izquierda, en ese caso sí se considera esta resistencia. En este caso, esta resistencia no se considera porque estás buscando la impedancia con respecto de estos puntos. Aquí estás buscando la impedancia con respecto del total. ¿Listo? Entonces mucho cuidado siempre con la impedancia de salida. Y además que nada, guíate por esta barrita que te van a poner siempre. Este es tu tope. Todo lo que está a la izquierda vas a hallar su equivalente. Aquí, como este es tu tope, hallas el equivalente de todo lo que está a la izquierda. Esto no se toma en cuenta. Solamente lo que está a la izquierda. Bien, entonces con eso terminamos este videito.